Hola a todos, antes de empezar daros las gracias por la fuerte acogida que ha tenido el primer vídeo sobre cacheos o registro policial de ropa. Ojalá esta segunda parte tenga aún mayor acogida y sea todo un éxito. Muchos esperabais que el primer vídeo lo dedicara al cacheo de calzado. He recibido muchas llamadas en plan: ¿y el calzado para cuándo, eh? Pues aquí lo tenéis, lo bueno, bonito, barato se hace esperar. Cacheo o registro policial de calzado. Ah, y también de calcetines. Lo primero, antes de cachear calzado, como en todo lo que vamos a cachear, es tener bien claro qué es lo que vamos a buscar. Como en el anterior vídeo, para tocar todos los temas lo que haremos es buscar de todo. Antes de continuar, ¿os acordáis de lo que hablamos en el primer vídeo sobre el tema de los guantes? ¿No? Pues entonces toca volver al primer vídeo. Os dejo en la parte de arriba un enlace. Y si os acordáis, continúo con el vídeo. Como veis, tengo preparados varios tipos de calzado: zapatillas, zapatos, chancletas. Lo que sí, perdonadme si no tengo calzado de mujer, pero eso es lo que tiene ser soltero y entero. Pero no os preocupéis, usando los zapatos masculinos os hablaré igualmente del calzado femenino. Lo primero, antes de empezar a cachear, es saber si el calzado es el que lleva puesto el delincuente o es calzado que iba metido, por ejemplo, en una maleta. De esto hablaremos durante el vídeo, pero es algo que tendremos muy en cuenta. Cacheando zapatillas. Lo primero es nuestra seguridad, así que como hicimos en el primer vídeo con los pantalones, meteremos las manos con los guantes anticorte en todos los rincones y agujeros de las zapatillas y además las doblaremos concienzudamente. Como he dicho antes, distinguiremos entre si ese calzado lo llevaban puesto o no. Si los llevaba puestos, anularemos algunos lugares donde pueden haber trampas, en plan cuchillas, agujas o clavos. Lógicamente, si lo llevaba puesto, no llevará en la planta del pie, pero sí puede ser que tenga una trampa puesta en la lengüeta de las zapatillas. Si esas zapatillas nadie las lleva puestas, hay todos los números para que en cualquier lugar nos encontremos alguna sorpresa desagradable. Esto que termino de explicar vale para cualquier tipo de calzado. Cuando ya estamos seguros que no hay ninguna trampa, nos quitamos los guantes anticortes y nos ponemos los de látex. A partir de ahora comenzamos el cacheo minucioso. Si tuviéramos un detector de metales y lo pasáramos por una zapatilla, solo pitaría en los agujeros donde se meten los cordones, siendo el único lugar en donde normalmente hay metal. Justo allí veremos que está la lengüeta. En las zapatillas suele estar acolchada, teniendo un pequeño compartimento en su interior. Sabiendo que el detector ya de por sí pita, allí suelen guardar cosas metálicas, pero también suelen guardar sustancias. Ya dentro de la zapatilla moveremos la punta de los dedos por todos los bordes intentando notar alguna irregularidad. Luego meteremos la mano e iremos pasando la mano por todos los lados hasta llegar a la punta interior de la zapatilla, siempre buscando irregularidades o formas en su interior. Si lleva algún tipo de plantilla la sacaremos. Después, tanto si lleva como si no, miraremos de levantar la parte de la zapatilla parecida a una plantilla que da a la suela. Por una razón muy simple. Las suelas de las zapatillas suelen estar huecas, sobre todo en la parte del talón, teniendo cámaras, siendo los rincones predilectos para guardar todo tipo de objetos y sustancias. Luego nos fijaremos en las suelas, si están bien pegadas o si las costuras están bien cosidas. Si vemos algo raro, habrá que reventarlas. Si os esperáis al final del vídeo, os daré una herramienta muy curiosa. Está relacionada con el sentido del olfato y puede marcar la diferencia entre un cacheo exitoso o no. Si alguien está interesado en el tema, quiere asesoramiento, acceder a algún curso, en la descripción del vídeo os dejo un correo electrónico de contacto y el enlace de una de las academias con las que suelo colaborar. Tocan las chancletas. Aquí enseguida vemos que no hay peligro de trampas, pero lo dicho, lo primero es nuestra seguridad, así que con guantes.
Sé que unas chancletas se miran rápido, pero hay que mirarlas bien, sobre todo en las zonas de la suela. Aquí tenemos unos calcetines, tanto sueltos como en forma de bola. Como nosotros pensamos siempre en nuestra seguridad, podemos hacer toda la operación con guantes anticorte. Un error característico es que cuando se cachean los calcetines simplemente apretamos a ver si notamos algún bulto. Pues con eso no es suficiente, hay que hacer más cosas. Siempre habrá que sacar los calcetines y darles la vuelta. Anda, hay un papel. Ahora vamos a por los zapatos y las botas. Como con las zapatillas, con los zapatos y las botas haremos lo mismo, darles un buen repaso con los guantes anticortes por si hubiera alguna trampa. Y una vez seguros de que no hay nada que nos pueda dar una sorpresa desagradable, con los guantes de látex comenzaremos el cacheo exhaustivo. Los zapatos o las botas tanto de hombre como de mujer, si los pasamos por el detector de metales, veremos que pitan, tanto en el tacón como en la parte de la suela. Si además esos zapatos los pasáramos por un escáner, veríamos clavos en los tacones y un hierro en la zona de la planta del pie. Además, como en las zapatillas, en donde van los cordones, hay metal. Teniendo claro este apunte sobre el tema del metal, ya sabemos con qué cuidado y en qué lugares tendremos que cachear. Sobre todo, hay que estar bien atentos en la zona del tacón y de la suela. Ya sabemos que son lugares perfectos, idóneos para guardar tanto metales como sustancias. Cuando estábamos cacheando zapatillas, avisé sobre el tema del olfato, que es una de las grandes herramientas para cachear. Seguro os entra la risa o os sale una sonrisa, pero el olfato es una de las grandes herramientas de cacheo. La broma está asegurada, pero por favor, dejadme que me explique. Lo normal es que los delincuentes, a la hora de esconder algo en las zapatillas, utilicen la suela o los tacones. Por ello, lo que hacen es romper esas partes cuidadosamente para meter sus cositas y luego lo pegan con cola o pegamento. Este olor cuesta mucho en salir, llegando a durar hasta más de un día, así que no solo usaremos el tacto o la vista, usaremos también el olfato. Suerte con el olor a queso. Ya lo comenté en mi anterior vídeo. Al final, lo que define los buenos resultados en gran medida es la experiencia. Y la experiencia solo se consigue con la práctica. Ya os veo practicando en casa con vuestros zapatos y unos guantes de látex. Estar muy atentos que muy pronto podré sacar una nueva entrega sobre cacheo o registro policial de ropa. Si os ha gustado, darle a me gusta. Espero vuestros comentarios e ideas. Si no os ha gustado, ya sabéis. Pero lo suyo es que le deis a no me gusta y en comentarios digáis lo que no os gusta. Así sabré en lo que os he fallado. Y lo de siempre, si no os habéis suscrito, suscribiros. Pronto subiré nuevos tutoriales con nuevas sorpresas.